Voy a poner un ejemplo, el del matrimonio homosexual. O sea, ahora se discute si el matrimonio puede ser entre homosexuales o no. Hay culturas que matan, eliminan a los homosexuales. Hay otras que no los matan abiertamente, aunque sí pasen por muchas formas de represión, pero el matrimonio de ellos no era aceptado. Ahora en algunos países, en algunos lugares o en algunos estados en Estados Unidos, se acepta el matrimonio, o sea, hay una ley que permite que ellos sean un matrimonio, que tengan una jubilación, que cuando uno se muere se quede con la pensión del otro, que tenga derecho al seguro de salud del trabajo de uno, que el cónyuge lo tenga también. La ley define maneras de vida y eso va a ser también en relación a la infancia y a la juventud, lo que yo voy a definir como posible o no posible para las formas de existencia. Una cosa es que yo abra la posibilidad de que todo el mundo vaya a la escuela, otra cosa es que la ley diga que todos tienen que ir a la escuela, y aquí en Brasil se quita la guardia, la paternidad y maternidad de los padres de un niño o niña cuando no los llevan a la escuela. Hay padres y madres aquí que no quieren llevarlos, o porque trabajan, o porque consideran que aprenden mejor en casa y tienen otras formas autodidactas de conducir la educación de los hijos, pero eso no es permitido por ley. Si van al juez, si alguien los denuncia, ellos van a perder la guardia sobre sus hijos. O sea, la ley tiene alcances enormes, muy grandes, por eso digo ahí en esa transparencia, es un instrumento de poder, eso es muy obvio, ¿no? Pero es un instrumento de poder que se afirma por medio de la lógica penal. ¿Y qué quiero decir con eso, no? Lo que estoy diciendo es que la lógica de la pena, o sea, te castigo si no cumples la ley, es la que va a conducir la ejecución de una ley. Y si es una ley, lo que tenemos que hacer para aplicar la ley es juzgar. Y todo el tiempo tenemos que estar juzgando, porque si yo hago algo, por ejemplo, en mi infancia era muy común una nalgada como educación de un hijo. Y ahora se quiere hacer la ley contra la nalgada. Entonces pongamos que sea aprobada aquí en Brasil la ley contra la nalgada y yo le dé una nalgada a mi hijo porque le pegó al amiguito, porque me pegó a mí, porque se robó un lápiz, no me importa por qué, no estoy defendiendo las nalgadas, pero estoy diciendo que es una práctica popular, común, que no estoy diciendo que me guste, ni que es la correcta, no estoy evaluándola, estoy diciendo que es una práctica regular. Ahora los padres empiezan a preguntarse, ¿pero seré preso? O sea, no piensan. No es el hecho de pensar cuál es la mejor manera de conducir la educación de mi hijo. ¿De qué manera podemos conducir una relación de sociabilidades? ¿Cómo conducir lo que me parece que es adecuado para educar a un niño? No es esa la discusión que se establece. La discusión que se establece aquí es, ¿voy a ser preso o no voy a ser preso? ¿Me van a castigar o no me van a castigar? La lógica penal, ella funciona por medio del castigo. Eso es una cosa que yo quería dejar así como muy asentado. No importa que tengamos buenas intenciones, hay que ver de qué manera estamos procesando aquello que nos parece que es bueno, que es más interesante. Entonces, yo ahí abajo de la transparencia ponía una cosa que ustedes ya leyeron, que yo digo, afirmación de la lógica penal se establece como una paradoja, porque si la garantía de derechos quiere funcionar por la desjudicialización, ¿cómo voy a desjudicializar? Ahí está abajo, ¿cómo voy a desjudicializar si para ejecutar un derecho yo tengo que pasar por la lógica penal, por un juicio y por el castigo? Entonces yo digo, hay una gran paradoja que se plantea en todo ese movimiento que celebra enormemente nuevas leyes para enfrentar las arbitrariedades, las injusticias, la manera de abordar a los niños pobres y que de alguna manera estaban en condiciones de vida que eran consideradas inadecuadas, irregulares o que están en sufrimiento, en fin. Lo que se entiende como justo es lo que dice la ley, a partir de la lógica penal. Entonces, es juicio para hacer justicia. Entonces, bueno,
Fue el juez que lo dijo, es lo justo. ¿Y cuántas veces oímos sentencias que sabemos que nos parecen aberraciones? No solo por corrupción, eso sería más sencillo abordar, pero por la concepción de la gente. Entonces, si la ley tiene que pasar por un juicio, ese juicio tiene que conducirme a la justicia. Pero la ley no siempre dice lo que a mí me gustaría, o cómo es la vida. O yo puedo concordar con una ley, pero luego veo que la vida no fluye de esa manera, que hay otras circunstancias que están más allá de la ley. Y las prácticas, ahí hay un error de español, es en vez judiciarias en portugués, es prácticas judiciales en español. Entonces, las prácticas judiciales, ellas se componen de 3 momentos. Uno es el arbitraje, que habla de cuáles son las reglas, los juicios, sobre todo las pruebas. Las pruebas son muy importantes, entonces todo el mundo tiene que ser testigo de algo, o ser prueba, o denunciar. Es muy importante que denunciemos lo que está irregular, o que seamos testigos de lo que está irregular, ¿no? Entonces las pruebas son muy importantes para hacer el juicio. El juicio, él tiene que desdoblarse en lo que se llama una reparación. Y la reparación puede ser que yo le pague a alguien el coche que le choqué o no sé qué, pero siempre acompañada de una pena. Yo voy a decir, ¿cómo? Me chocaste el coche, no me quisiste pagar, te llevé a juicio, el juez mandó que me pagaras, pero eso era lo mínimo, pero tienes que pagar por lo que has hecho, te tengo que dar una pena. Y yo les puedo decir eso de manera, así, un ejemplo de un coche, pero podemos hablar de cosas más dramáticas, que a mí me llena de lágrima el corazón cuando yo veo, por ejemplo, la mamá de los muchachos que son exterminados, y en muy buena medida, casi siempre, por los aparatos del poder público, o sea, por la policía, y llegan y dicen así, quiero saber dónde está mi hijo, quién mató a mi hijo, en qué circunstancias se murió mi hijo, porque quiero que se haga justicia. Bueno, una madre que pierde un hijo y encuentra consuelo, se encuentra consuelo en su religión, en su Dios, y eso pues yo lo entiendo, es del orden de sus creencias, de sus afectos, de sus sentimientos. Pero cuando ella cree en la pena, entonces dice, bueno, algunos se van a juicio, muy pocos, pero bueno, y dice, bueno, va a quedar 15 años en la prisión, 10 años preso. Ah, se hizo justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de, ¿y qué? Que se quede 10 años preso si me mató a mi hijo, o si me hizo esto y lo otro, o destruyó mi casa, o algo pasó, bueno, o me pegó, en fin. Por un lado. Por otro lado, cuando yo quiero que haya esa penalización a alguien, yo lo que tengo como concepción de pena, de penalización, es una concepción de lo que se establece como pena. O sea, si la ley hoy me permite pena de muerte, voy a querer pena de muerte. Si dice, no, pena de muerte no se puede. Entonces que se quede 20 años en la cárcel. Y la ley es lo que define lo que es la pena que tiene que cumplir la otra persona. Pero el hecho es que la lógica penal no es por acaso, no es de casualidad que las leyes hacen parte de lo que se llama de un código penal, que es de pena. Lo que ella está produciendo todo el tiempo es un espíritu de venganza. No es muy por el contrario, de ser una movilización para que todo el mundo se organice y piense qué está pasando, de qué manera nos estamos relacionando, qué está pasando aquí, cómo cambiar los códigos y las relaciones que estamos viviendo y que no nos parecen las adecuadas. En vez de hacer eso, pensamos cómo refinar las penas. Las penas tienen que ser siempre mejores. No, eso no está resultando, vamos a hacer nada. Y por mejores, por refinamiento, se entiende sistemáticamente la intensificación y la agudización de las penas. Vean, si nosotros caminamos por ese camino, por esa ruta, si nos dedicamos a eso, a mejorar la pena todos los días, no podemos huir finalmente de la pena de muerte. Es la misma lógica. Una pena de 1 año de prisión o pena de muerte, al final la lógica, claro que no es lo mismo, ir preso 1 año o morirse, no es lo mismo. Pero la lógica que instituye la pena, la lógica penal, la lógica que instituye el castigo como manera de relacionarse para
regenerar o cambiar o modificar las relaciones como se van dando, es la misma. No se cambia. Entonces yo creo que yo voy a reglamentar las relaciones de una cierta manera y voy a definir las penas, los castigos que hay que darle a la gente que no cumple eso que fue establecido como regular, como normal, como regular de regulación, no de más o menos, ¿no? Como algo que es como regulamentación social, como regulación social. Esa es la lógica penal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a desjudicializar en Brasil y fundamos los consejos tutelares, que no son judicializantes, pero si lo hacemos, los niños no van necesariamente al juez, pero la práctica que vemos todos los días en la escuela, en los consejos tutelares, son prácticas absolutamente judicializantes. Todo el tiempo se está registrando lo que es irregular, lo que no está bien, lo que se determina como negativo, y se están buscando los castigos correlativos para ajustar algo que salió de lo que dice la ley que debe ser. Es lo que diría yo un filo de la navaja. Es muy difícil porque al mismo tiempo que se dice vamos a desjudicializar, cuando llega una situación al Consejo Tutelar, el consejero tutelar dice es lo que dice la ley, vamos a juzgar en relación a la ley. Y el consejero tutelar, en vez de sentirse muy libre para decir, bueno, vamos a ver qué puedo inventar, qué podemos hacer, a quién llamamos para hablar, vamos a hablar con las personas o vamos a accionar al poder público a ver si nos apoya de alguna manera. En vez de hacer eso, lo que nosotros vemos todos los días, son juicios dentro de los establecimientos no judiciales, pero se establecen juicios y se buscan todo el tiempo los castigos necesarios para corregir los desvíos o la violación de derechos, como se quiera llamar. Entonces, la hora que llega una situación de una escuela, que una escuela es acusada por una familia, alguna cosa que pasa allá adentro, lo primero que viene en mente es cómo castigar si hubo una violación de derechos, cómo lo vas a pagar tú. Vamos a ver. Y esa concepción de que lo vas a pagar, esa concepción de castigo adecuado, ajustado a la violación de derechos, es una concepción de un profundo sentimiento de venganza. La gente quiere vengarse porque es lo que se le propone como herramienta que el poder público y la sociedad civil han construido creyendo que con eso se están amparando. Entonces aquí en Brasil nosotros tenemos leyes para todos los gustos, y en México no está diferente, yo lo sé, Colombia probablemente tampoco. Entonces nosotros tenemos leyes, por ejemplo, a la María de la Peña, que es el nombre de una señora que se quedó paralítica de tanto ser golpeada por su pareja, ¿no? Entonces es la ley María de la Peña. Y la María de la Peña, hoy ella dice lo que pasa cuando un hombre golpea a una mujer. Pero cuando la mujer golpea al hombre, no hay ley. Entonces, una vez que él la golpea y ella mete queja, si ella quiere retirar la queja, la ley dice que no puede retirar, una vez puesta la ley, pero ella puede no llevar la acusación, pero cualquier otra persona sí puede llevar. Y una vez que se establece el juicio en relación a esas personas, hay entonces las penas y las reglas a seguir. Entonces, se arbitra en relación a eso, y por ejemplo se dice que el hombre no puede estar a menos de 200 metros cerca de esa persona. Pero de repente ellos quieren volver a relacionarse, y para volver a relacionarse el juez los tiene que permitir, y el juez que permite y el juez que no permite. Y a veces entonces el hombre no puede ir a buscar al hijo a la escuela porque la mamá vive enfrente de la escuela, son menos de 200 metros, y él no puede entonces ir a buscar al hijo a la escuela porque está a 200 metros. O sea, mantener la lógica judicializante es mantener reglas fijas, generales y universales, como quiere el liberalismo, que establece patrones universales para todos somos iguales frente a la ley, pero no somos iguales. Y cuando yo defino que somos iguales, yo no incito a que trabajemos a partir de las diferencias. Entonces, se crea una ley para las desigualdades. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a los negros? Que aquí es un problema.
¿Cómo vamos a tratar a los homosexuales? ¿Cómo vamos a tratar a los que no caminan? Vamos a tratar a los ciegos. Y empezamos a hacer leyes para deficientes, porque todos somos iguales, pero cuando no somos iguales, entonces tenemos que tener ley para los que no son tan iguales. O sea, nos vamos enredando en formalidades, pero todas ellas sostenidas, articuladas por la lógica del castigo. Toda ley es como toda producción subjetiva, es una producción de verdad. Toda producción subjetiva lo es. Lo que pasa es que la ley toma estatus de incuestionable. Es la ley. Entonces, o tú luchas para cambiar la ley, que es una buena idea, o tú tienes que obedecer la ley. La ley se convierte, hasta que haya un movimiento que la cambie, en una verdad incuestionable. Lo dice la ley, ¿no? Y esas verdades se refieren a formas de ver el mundo, a formas de concebir el mundo, ¿no? A maneras de abordar la realidad. Y si son esas maneras de abordar la realidad lo que va a hacer la construcción de la ley, lo que yo podría decir es que una vez una verdad establecida como ley, como regla universal, ella tiene que pasar a ser la manera con la que todo mundo tiene que ver la vida. No puede haber diferencias, no puede haber particularidades, no puede haber excepcionalidades, es la ley. Y ese es el gran peligro que hemos enfrentado al hacer una ley creyendo que estábamos realmente libertándonos, y cada vez más nos damos cuenta que estamos más enredados en esas lógicas. Bueno, ¿qué ha pasado, no? Lo que yo quisiera traer como fin es que en las prácticas cotidianas, todos los días, lo que hacemos, lo que vemos en los consultorios médicos, psicólogos, con los asistentes sociales, con los maestros, con la policía, lo que nosotros hemos visto es que efectivamente hay una producción subjetiva muy importante para el control político que se basa en la creencia en la ley. En la medida en que nosotros creemos en la ley, lo que ha hecho la ley es que si por un lado nos convoca a participar, a formar ONGs, a denunciar a los vecinos, a cuidar cómo es que el maestro da clases, al mismo tiempo que nos convoca a eso, nos paraliza porque nos convoca para que llevemos a la persona a la justicia, o a las personas o a las instituciones. Y en la medida en que yo llevo a las personas a la justicia, yo estoy dejando de pensar cómo podrían ser las relaciones, de trabajar con la persona cómo son las relaciones. Por ejemplo, si mi vecina le está pegando a su hija, yo tengo en Brasil la obligación de denunciarla. Cuando yo lo denuncio, yo ya no tengo nada que ver con eso. Si yo no la denuncio, yo le toco en la puerta y le digo, mira, veo que estás muy cansada, que estás muy tensa, que la situación no está buena, te puedo ayudar, vamos a platicar, a ver qué hacemos. Y muchas veces en la vida, que así es, muchas veces eso ha dado mucho mejor resultado que mandar a alguien a un juicio, ¿no? Supongamos que la persona diga, ay, gracias por venir a ayudarme y acepte mi ayuda y platiquemos y estemos juntas y muy bien y le apoyo, pero mañana ya vuelve a pegarle. Y después alguien denuncia y me van a tocar a mi puerta y decir, pero usted es la vecina de puerta, usted no vio que ella le pegaba. Y yo puedo decir, sí, mire, yo me di cuenta, pero me metí, le ayudé, ella se calmó, varios días estuvo calmadísima, creo que es lo mejor. Pero a mí me pueden encuadrar también por omisión. O sea, al mismo tiempo que se conclama a una movilización y a una participación, es una participación circunscrita a una forma de acuerdo con la cual quien define la vida de alguien es el juez o aquel que tiene derechos de ejecutar la ley, como un consejero tutelar o un policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una creencia en que la ley es lo que ha de salvarnos. Esa ley
es valorizada sobre todo cuando fundamentada en el conocimiento científico, en el conocimiento académico, en las verdades que producimos a partir del estatus académico, que es un estatus de enorme prestigio. Y la ley, lo que ella produce, no es una aproximación entre las personas, sino una condición de criminalización. No estoy yo desesperada como mamá pegándole a una niña, yo soy una criminosa. Y ya me coloca de antemano como una criminal. A partir de ahí, yo me voy a relacionar con el mundo como alguien que infringió la ley, una infractora, alguien que cometió un crimen, por lo tanto una criminal, y que necesita de los aparatos necesarios, de la justicia, biomédicos, lo que sea, para ser controlada. El proceso de judicialización, más que convocarnos a transformar la vida, nos ha convocado a participar en favor de un cierto ordenamiento político y en favor de una cierta forma de control político que ha favorecido a algunos grupos como detentores de la verdad, por un lado. Por otro lado, ha favorecido una lógica de distanciamiento entre las personas, porque todo el mundo tiene miedo de ser acusado, de ser criminalizado o de ser convocado a participar como testigo de alguna cosa. Eso más nos ha separado que nos ha traído fraternidad, solidaridad, cariño, aproximación, miradas sensibles. Todo el mundo tiene miedo de ser procesado. Para que ustedes tengan una idea, cuando alguien llega a un consejo tutelar, el consejero va a aplicar la ley. Y si hay que salirse un poquito de lo que él entiende que dice la ley, él tiene miedo porque hay una instancia que se llama Ministerio Público que procesa al consejero tutelar. Y entonces todo el mundo es una cadena de procesos interminables. Todo el mundo puede ser procesado en algún momento y todo el mundo se queda con miedo de producir estrategias de cambio, otras miradas, otras formas de abordaje, porque todo el mundo le teme a la ley. La ley no produce confianza, ella ha producido temor, desconfianza, ha invertido en la venganza, en el castigo extremo. Cuando un día raptaron a un niño en México y le cortaron una oreja, todo el mundo decía, este hombre tiene que ser muerto. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa en nuestra civilización que el rapto y el secuestro se hace tan común, tan banal, tan feroz, tan violento?